Y el impávido cuervo osado aún sigue posado en el pálido busto de palas que hay encima del portal, y su mirada aguileña es la de un demonio que sueña, cuya sombra el candil en el suelo proyecta fantasmal, y mi alma, de esa sombra que allí flota fantasmal, no se alzará nunca más. Soy Dani Bernat y os doy la bienvenida al análisis spammer de la caída de la casa de Asher. Momento de la sinopsis. Los despiadados hermanos Roderick y Madeline Asher han convertido Farmacéutica Fortunato en un emporio de riqueza, privilegio y poder. Pero cuando los herederos de la dinastía Asher empiezan a morir a manos de una misteriosa mujer de su juventud, salen a la luz los secretos de su pasado. La verdad es que tenía ganas de esta serie porque yo, desde que Mike Flanagan empezó su periplo en Netflix produciendo series, salvo, creo que fue el año pasado que se estrenó El Club de la Medianoche, el Midnight Club, el resto de series las he visto, es decir, La Maldición de Hill House, La Maldición de Bly Manor y Misa de Medianoche, y con esta, teniendo en cuenta que también había leído relatos de Edgar Allan Poe, que es el autor en el cual está basada esta adaptación, esta miniserie de 8 episodios que llega a partir del 12 de octubre a Netflix y a la que hemos podido acceder gracias a los screeners anticipados, yo quería ver qué hacían con esta ficción y, sabiendo de la calidad de las obras previas de Mike Flanagan, era una de las que tenía apuntadas en mi agenda seriéfila y la verdad ha cumplido, pero matizaré algunas cosas. Lo he dicho hace un momento, el punto de partida y en lo que se basa esta miniserie es en la obra de Edgar Allan Poe, no en la caída de la casa de Asher como tal, que el relato me refiero, que también, sino en su bibliografía, y me explico. Todos estos relatos que vamos a ver reflejados en la miniserie son relativamente cortos, unos más extensos que otros, pero en general son materiales escritos que de primeras, si los has leído, pues dudas de hasta qué punto puede llevarse a cabo una adaptación de los mismos. Tú puedes adaptar, por ejemplo, para cortos o episodios como los que tuvimos en la miniserie, no miniserie, en la primera temporada de Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro del año pasado, también de Netflix. De hecho, alguna de las historias de Poe pegaría bastante para ser adaptada en un formato así. Entonces, el plasmarlo en una miniserie que abarcara solo una historia era complejo. Por lo tanto, yo creo que la decisión tomada por Mike Flanagan en este aspecto es la acertada. ¿Cuál ha sido? Muy fácil. Se han seleccionado una serie de obras del autor estadounidense y las han adaptado a su manera. Lo primero y principal, Edgar Allan Poe escribió todas estas historias a finales del siglo XIX y la serie que nos vamos a encontrar a partir del día 12 está en la actualidad, transcurre en la actualidad. Entonces, ya es un primer cambio. Les ha quedado bien. Les ha quedado bien porque al final el espíritu de la obra de Poe está ahí. Y lo más importante o lo más llamativo de esas historias que cuenta Poe aparece en la miniserie, de una forma a su manera, pero está. Entonces, nosotros no vamos a ver la caída de la casa de Asher, que también Flanagan adapta ese relato mediante la historia que le cuenta Roderick Asher al policía, interpretado por Carl Lumbly, de cómo su casa cae, de cómo la desgracia que acaece sobre su familia. Y, claro, es una adaptación y está adaptado de lo que realmente pasa en la historia en ese relato. La caída de la casa de Asher es literalmente dos señores hablando de lo mal que le va a uno y que se va todo al aire para su familia. Entonces, así muy resumido. Entonces, claro,
Eso, como decía, no te da para una historia de 8 episodios de 1 hora, que es más o menos lo que duran los capítulos de la casa de Asher, y lo que han hecho es contar la desgracia de la familia Asher mediante otros relatos de Poe. Cada capítulo tiene el nombre de una obra del autor. Entonces, aquí, si has leído sus obras, partes con cierta ventaja, porque, si te acuerdas, claro, ya sabes de qué va la cosa. Ya sabes, incluso puedes descifrar el destino o cómo va a acabar alguno de esos hijos que en la sinopsis mencionaba que pues se van cayendo uno a uno. Entonces, yo cuando leí, de hecho los títulos ya están disponibles para quien quiera curiosear antes del lanzamiento, se pueden encontrar fácilmente si se buscan en internet los nombres de los episodios en los cuales se ha basado Mike Flanagan para esta miniserie, y ya solo con eso pues te haces una idea, ¿no? Pero, en resumidas cuentas, creo que ha sido lo más inteligente, porque no puedes... O sea, sí puedes realmente, pero yo creo que es mejor narrar la historia de la caída de la casa de Asher aprovechando toda la mitología y toda la historia de Poe, ¿vale? Todas las obras de Poe, que solo coger el relato de la casa de Asher y inventarse cosas. Aquí yo creo que ha sido muy inteligente y le ha salido muy bien. A mí me ha gustado mucho cómo han enfocado eso, cómo lo han adaptado a nuestra época y cómo está ejecutado en pantalla, y la verdad, sabiendo, yo había leído algunas de las obras de Poe, no todas en las que se basa esta miniserie, pero y recordaba ciertos detalles, ¿no? Hay algunas que son bastante míticas y yo he quedado bastante satisfecho en ese sentido. Como adaptación tenía que tomarse licencias, porque es necesario, al final son relatos y transcurren en una época previa a la que están y no es la historia que quería contar, porque al final podrías haber adaptado los relatos dentro de la época en la cual transcurren, pero lo has decidido trasladar aquí, a nuestro siglo XXI. Por lo tanto, con todas esas licencias yo creo que les ha salido bastante bien. Me ha gustado el enfoque y me ha gustado cómo les ha quedado a Mike Flanagan y al equipo de la serie. Tengo la chuleta de todos los intérpretes y a quienes dan vida, ¿vale? Porque sí que es cierto que algunos ya los conocía, algunas actrices y algunos actores, pero es una lista larga, y este es el siguiente punto que me ha gustado mucho de la serie, el reparto. El reparto es fantástico, me parece una cosa tremenda. Ya si habéis visto alguna de las series de Mike Flanagan, ya conoceréis a unos cuantos. De hecho, Kate Siegel repite, Carla Gugino repite, también Michael Trucco, si no me equivoco, estuvo en Misa de Medianoche, ¿puede ser? No lo sé, pero me suena que ha estado. Nia Miller también, Rahul Kohli también, que estuvo en Misa de Medianoche, Henry Thomas. Entonces ya son algunos. Zach Gilford, que tuvo un papelón en Misa de Medianoche también, ya son recurrentes. Entonces, si habéis visto alguna de las series previas de este hombre en Netflix, pues ya los conoceréis algunos. Y si tenéis cierto bagaje seriéfilo, a algunos de ellos los conoceréis. Por ejemplo, quien interpreta a la versión adulta de Madeline Asher es Mary McDonnell, que interpretó en su día a Laura Roslin en Battlestar Galactica, serie que desde aquí recomiendo a quien no la haya visto encarecidamente, top de ciencia ficción, y ella tenía un papelón en esa serie y aquí hace un gran papel. De hecho, el listado que tengo, los 3 primeros son Bruce Greenwood, que interpreta a Roderick Asher, Carla Gugino y Mary McDonnell, que interpreta a Madeline Asher. Ellos 3, junto a... Sí que es cierto, Carl Lumbly tiene un buen papel como Auguste Dupin, pero un poco menos destacado que los 3 que he citado primero. Para mí, el cast adulto de las versiones de los Asher me parece fantástico. Me parece fantástico. Y el papel de Carla Gugino también se luce. Esa mujer es espectacular y tiene un nivel interpretativo brutal. Y el papel que tiene es muy interesante. Me gusta mucho. El papel que no lo he citado es Berna, ¿de acuerdo? Ya descubriréis de qué va la cosa. Pero es... Lo mejor de la serie son ellos 3. En cuanto a nivel interpretativo, sin desmerecer al resto. Por ejemplo, las versiones jóvenes de Madeline y de Roderick, que son
La actriz es Willa Fitzgerald, que si tenéis o habéis visto bastantes series, igual os suena una serie que hicieron hace años de Scream, ¿vale? Pues la chica protagonista es esta actriz, Willa Fitzgerald. Y ahora, viéndola cómo ha evolucionado en su carrera, la verdad es que ha ido a mejor. Y quién iba a decirnos hace unos años que protagonizaría una serie de Netflix y además de un nivel interpretativo así. Y Zach Gilford, que interpreta a Roderick Asher, bueno, ya lo he dicho que era de Midnight Mass, pero otra muy recomendable y que en Casa Spammer gusta mucho y que él tenía un gran papel, era Friday Night Lights, ¿de acuerdo? Y aquí las versiones jóvenes de ambos cumplen muchísimo y tienen un gran nivel también. Entonces, en líneas generales también, no lo he dicho, está Mark Hamill interpretando al... ¿cómo lo diría? Solucionador, consigliere de la familia Asher, entonces, que es Arthur Pym, es el abogado, ¿vale? Entonces, bueno, abogado es, pero ya sabéis, maneja cosas turbias. Es también un gran papel y una de las interpretaciones más destacadas. En cuanto a los hijos de Roderick Asher, bueno, es cierto que tienen sus roles, pero está puesto más el foco de la serie en el patriarca. En el patriarca, y casi diría la matriarca, aunque no sean pareja, pero son hermanos y al final son los que cimentan la casa de Asher, ¿no? Y aún es eso, no tienen buenos papeles todos los hijos y son buenos actores y actrices, pero el foco está puesto en el sector senior, para que me entendáis, ¿no? Y yo creo que es otra de las notas destacadas de esta miniserie, la verdad. Quizá el mayor pero que le podría poner a la miniserie es que he visto otras cosas de Mike Flanagan antes. Es un poco su propio... El enemigo lo tiene en casa. Me explico. He citado antes que si no me falla la memoria y si me falla podéis corregirme en comentarios, que para algo están. Podéis dejarnos vuestras impresiones, por supuesto, de qué os ha parecido a vosotros la casa de Asher cuando la veáis. La caída de la casa de Asher. Había visto Hill House, La maldición de Hill House, La maldición de Bly Manor, Misa de Medianoche y no he visto El Club de la Medianoche, ¿vale? Midnight Club. Esa la cancelaron, si no me falla la memoria, tras su primera temporada. No era miniserie, el resto sí. Entonces, claro, yo creo, y la sensación que tengo y que comparte, creo, mucha gente, es que La maldición de Hill House es un nivel sobresaliente. Es del su año, que ahora no recuerdo así a bote pronto cuál fue, si 2019 o 2020 o incluso antes, no me acuerdo, pero del año fue de los estrenos más destacados y la historia era muy chula, era muy bonita, al margen de los sustos, por supuesto, y había un capítulo que era extraordinario, Dos tormentas me parece que se llama, algo así. Y claro, el año siguiente sacaron Bly Manor y a mí Bly Manor me pareció un bajón importante. No estuvo a la altura y teníamos muy fresca Hill House, entonces la comparativa yo creo que se la cargó. No se la cargó, pero nos quedó a todos un sabor de meh, tampoco para tanto. Y con Misa de Medianoche a mí personalmente me gustó muchísimo porque me gustó el tono de homenaje a Stephen King. Es un autor que he leído varias obras suyas y creo que respira mucho Stephen King esa miniserie, aparte de a nivel técnico me parece espectacular y yo creo que ahí recuperó un poco el nivel y para mí es el top 2 de Mike Flanagan, ¿vale? Y esta, aunque me gusta mucho Edgar Allan Poe, me ha gustado mucho como he dicho, el enfoque y la decisión de cómo construir la miniserie en torno a las obras de Poe. Y me gusta mucho el papel de los protagonistas, los personajes y las interpretaciones son fantásticas, pero yo las situaría por detrás de esas dos, de Hill House y de Misa de Medianoche. Yo acabé Misa de Medianoche, no os diré entusiasmado ni embelesado ni tal, pero con una sensación de he visto un estreno
fantástico y y no sé si en su año lo incluí como uno de los mejores estrenos, no lo sé, lo tendría que revisar, y Hill House me maravilló. Entonces, con La Casa de Usher es una muy buena miniserie, la recomiendo, independientemente de que te hayas leído o no a Edgar Allan Poe. Si lo has leído yo creo que gana puntos, como todas las obras adaptadas al final, pero no está al nivel de las otras dos. Es un muy buen estreno, de hecho, de lo que veamos en octubre, no sé si tenemos una sección en nuestra web, casospammer.com, que recogemos lo más destacado del mes, siempre, ¿vale? Y opinamos. No sé si yo o alguno de mis compañeros la incluirá, porque también hay que ver con cuáles se enfrenta este mes, pero es un muy buen estreno, una muy buena serie, una muy buena producción de Netflix y otra muy buena obra de Mike Flanagan. Entonces, es muy recomendable esta miniserie. Entonces, yo personalmente no la pondría ni por delante ni de Hill House ni de Misa de Medianoche, pero ahí ya entran los rankings y los gustos personales de cada uno. No es, evidentemente, hay que dejarla en la tercera posición y dejar por detrás a Bly Manor. Si estáis pensando que las califico numéricamente, no sé si las calificaría, pero desde luego ninguna suspende, ninguna, y no tienen calificaciones bajas, ninguna. A lo mejor Bly Manor un poco más cerca del no tiene suficiente bien por utilizar las escalas habituales de puntuación, pero las otras dos están muy altas y Usher está en una zona media alta, seguramente. Entonces con mi clasificación y mi criterio mi orden, mejor dicho, no es que sea estar por detrás de esas dos, no es una mala nota, todo lo contrario, es muy buena nota. Lo que pasa es que el enemigo lo tenía en casa, lo he dicho al principio de este punto. Mike Flanagan ha hecho muy buenas obras en Netflix, entonces no siempre va a estar a la altura, pero no deja de ser un gran producto. Luego, otra cuestión, y antes de hacer la conclusión final, sobre si da miedo o no, ¿vale? Que yo creo que es una cosa que igual a la gente le puede tirar para atrás. Si hay muchas personas que todo el tema del miedo pues lo llevan mal. Yo soy el primer asustadizo, aquí no me escondo, y hay pelis de miedo, por ejemplo, que he visto que lo he pasado regular, ¿vale? Pero tengo que decir que la caída de la casa de Usher, perdón, no es una serie de terror, es de suspense. Hay sustos de los típicos de estar girado el protagonista, gira la cámara y aparece, pues yo que sé, un muerto, un fantasma o algo detrás, en plan, pum, un jumpscare me parece que se llama en inglés, es el término. De esos hay, pero a patadas, cada capítulo por lo menos 2 o 3 sin problema. Pero son muy pasajeros y no es una lucha constante con ¡ay, no puedo mirar! No es pánico absoluto, no hay una continuidad en el terror, ¿vale? Es más, no diré psicológico, pero de hecho diría, esta serie creo que es más gore que de terror. Digamos que es bastante... se recrean un poco en cómo muere la gente, ¿vale? Y te lo muestran un poco... Hay alguna escena que da un poquito de asco. Entonces, yo creo que va más por lo gore que por el miedo que puede dar. Sí que es cierto que hay sobresaltos, ¿vale? Sobresaltos y sustitos de ¡buh! Pero... yo creo que... Si eres muy asustadizo, yo creo que igual... pues no la deberías ver. Pero... yo creo que se puede sobrellevar en líneas generales. O sea, no es una cosa que te genere pesadillas, que igual sí. No sé. Yo, desde mi punto de vista, no considero que sea una ficción de terror, sino más bien de suspense, no diré thriller, pero suspense, es un drama. Pero si vais asustados, pues sabed que no es una cosa que te vaya
atormentar como a los Asher la vida, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión. Que luego, si la veis y os asustáis, me podéis también, repito, dejar vuestros comentarios acordándoos de, en fin, de mi opinión y demás, ¿no? Pero bueno, eso ya, cada uno tendrá su punto de vista. En resumidas cuentas y por cerrar, La caída de la casa de Asher llega este 12 de octubre a Netflix de forma íntegra, se compondrá de 8 episodios, es una miniserie, es una historia cerrada, y como lector de la obra de Poe, o parte de la obra de Poe, yo he quedado satisfecho con la adaptación, y como espectador, lo mismo. Me parece un muy buen producto que lanza Netflix este mes de octubre, no a la altura de algunos previos hechos por Flanagan para la plataforma, pero aún así, muy recomendable. Si sois asustadizos, no creo que sea para tanto, ¿vale? Y la verdad, si con esta serie, como con otras muchas adaptaciones, os entra el gusanillo de querer saber cómo es el material original, yo creo que también es otro triunfo de la serie y creo que sí que lo puede generar eso, que se acerque más. Aparte, bueno, Edgar Allan Poe es un escritor universal y, en fin, no diré que es archiconocido, pero ni tampoco voy a hacer como lo que hizo mi profesora de Derecho en uno de los años y en una de las asignaturas, que dijo que cómo era posible que alumnos de Derecho no hubiéramos leído Hamlet. Vale, Hamlet de Shakespeare. Señora, me saqué la carrera, han pasado ya casi 10 años desde ese momento y sigo sin leer Hamlet, la verdad, y estoy bien. Entonces, si no habéis leído a Edgar Allan Poe, no pasa nada, está bien, podéis seguir con vuestras vidas. Pero si os entra la curiosidad, pues oye, eso que os lleváis, porque es un muy buen autor, tiene muy buenos relatos, algunos, como he dicho al principio del vídeo, míticos, y yo creo que esta adaptación le hace justicia, que no siempre suele ser así. Ya tenemos ejemplos a patadas y sabemos y podemos pensar en algunos sin ningún problema. De hecho, de la propia Netflix, The Witcher, por ejemplo. Pero en fin, me despido por hoy. Muchas gracias a los que hayáis visto este vídeo, gracias a los que nos apoyáis, gracias a los que nos seguís, y recordad que las redes sociales que tenemos están disponibles en la descripción del vídeo. Podéis dejarnos vuestros comentarios si habéis visto la caída de la casa de Asher y qué os ha parecido. Y si tenéis ganas de vernos hablar más de esta serie, si no cambian los planes, le dedicaremos un programa y nos extenderemos un poquito más en todas estas cuestiones con spoilers. Así que estad atentos a nuestras redes sociales para saber cuándo haremos el programa, para vernos en directo o en diferido cuando lo subamos aquí a YouTube. Gracias por estar al otro lado, nos vemos y disfrutad de esta serie.